Hola, hola, bendiciones, queridos hermanos, estudiantes de Instituto Bíblico, la clase Víctor Paulinas 2, Instituto Bíblico Cuadrangular. Y aquel que también quiera ver este video, que el Señor le bendiga. Estoy en estos momentos en la ciudad de Múnich, en Alemania, 7 de mayo de 2024. Y vamos a rematar la segunda clase del libro Colosenses, la segunda parte. Habíamos quedado hasta capítulo 2 el último verso del verso 23, que termina el capítulo 2 y ahora pasamos al capítulo 3 en adelante, Colosenses. Ya estamos en la epístola carcelarias. Vamos a orar para pedir que el Señor bendiga este tiempo en su palabra, que el Señor ahí permita que los estudiantes puedan atesorar todo lo que el mensaje de la palabra del Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, esta noche, Señor, según lo puedan ver los hermanos, Señor, por esta bendición de poder compartir tu palabra. Dios mío, gracias porque a pesar de la distancia, Señor, tú tienes estos medios que nos permiten, Dios mío, poder estar conectados, poder entender y verificar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, a través de tu palabra. Bendice este tiempo en tu presencia, en tu santo nombre. Amén y amén. Bien, entonces vamos a rematar esta bella epístola, ¿cierto? Que es la epístola de Colosenses. Habíamos, de acuerdo a nuestro libro de estudio, quedado, ¿cierto?, en la página 6. Ahora vamos a la página 7, en la sección de exhortaciones, y también, ¿cierto?, en el trabajo del capítulo 13 en adelante. Y viene uno de los temas sumamente relevantes que se conecta con lo anterior, de la nueva vida en Cristo, aquellas cosas, ¿cierto?, que eran incapaces de poder transformar el corazón del ser humano, sino que dando la preeminencia de Cristo, como se dice en el capítulo 1, capítulo 2 de Colosenses, le da, ¿cierto?, este margen de relevancia a Cristo Jesús. Entonces ahora vamos al capítulo 3, donde nos muestra un tremendo mensaje. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Entonces, todo este concepto que se ve en el libro de Colosenses, en la epístola, ¿cierto? Y que también se conecta mucho con la epístola de Efesios. Concepto de la antigua vida, concepto de la nueva vida, donde los cristianos, ¿cierto? Debemos mostrar y demostrar por nuestra vida qué herramienta el Señor está viviendo en nuestro ser. Entonces, acá hay un contraste muy, muy relevante. Se habla de el concepto, como habíamos hablado, de a ver si puedes haber resucitado con Cristo. ¿Ok? Entendemos que para resucitar, primero hay que morir, por una lógica natural, ¿cierto? Cristo murió y ahora, bueno, Él resucitó. Entonces nos está diciendo, si nosotros pues habéis resucitado con Cristo, que recuérdense que estamos hablando, ¿cierto? Y haciendo una referencia eh, simbólica, ¿cierto? Respecto, por ejemplo, cuando tomamos el bautismo en agua, somos resucitados con Cristo, ¿cierto? De la misma manera que Cristo, ¿cierto?, lo hizo, nosotros vamos a hacerlo, pero conceptualmente, ¿qué significa esto? Que significa que cada uno ha tenido que morir al yo anterior, a la figura y al concepto, ¿cierto?, basado en los deseos carnales. Y ahora hemos nacido, ¿cierto?, hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de muerte a vida, por lo tanto hemos resucitado, ¿ya? Con Cristo. Como lo hemos hecho eso con Cristo, si realmente, eh, como decía el capítulo anterior, se habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, los conceptos del mundo, las bases del mundo. Ahora nosotros estamos viviendo bajo los nuevos conceptos, que son los conceptos de, como representa aquí Pablo, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces está las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. ¿Ya? Las cosas de arriba, ¿cierto? Obviamente, arriba está el cielo y se representa como la figura, el lugar donde habita Dios, aunque sabemos que Él está en nuestro corazón, es una figura, ¿cierto? Para entender que las cosas de arriba representan a lo que el Señor, al lugar de Dios. Por tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar aquellas cosas que realmente son relevantes en el reino de Dios. Por ejemplo, este concepto, ¿cierto? Se ve en varias partes de la palabra, por ejemplo, Mateo 6:20. ¿Ya? En Mateo 6:20 vemos eh,
este concepto aplicado por Jesús, Mateo 6:20. Ya, si no haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Dónde hay que hacer ese tesoro? Acá abajo, las cosas de la tierra o las cosas de arriba, las cosas que representan el reino de los cielos, en las cosas que representan el reino de los cielos. También vemos este concepto del mismo capítulo 6, verso 33. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero que hay que hacer es buscar el reino de Dios, las cosas de arriba, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles? Las cosas de la tierra. Qué es lo que se requiere? ¿Cierto? Todas las que nos habla, ¿cierto? La epístola nos habla de las necesidades, ¿cierto? Que tenemos en este cuerpo, ¿cierto? Las necesidades que tenemos de poder sostenernos y así muchas otras cosas, pero lo que realmente importa son las cosas de arriba, ¿ok? Entonces, no en las de la tierra, ¿ya? También esto se refleja en Filipenses 3:14, otra epístola carcelaria, Filipenses 3:14 nos muestra diciendo, prosigo la meta, el premio supremo de llamamiento de Dios en Cristo Jesús, la meta, ¿cierto? Lo que está arriba, eso es lo que representa nuestro objetivo. 3:20, más nuestra ciudadanía, Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. En Gálatas 4:26 también nos habla de este concepto. En Gálatas 4:26. ¿Ok? Dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, la Jerusalén de arriba, no la terrenal. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cierto? Que tenemos que poner nuestros ojos físicos, no, pero espiritualmente hablando, en las cosas de arriba, las que están en el cielo, ¿cierto? Las que representan de Dios. ¿Por qué? Y no en las de la tierra. Acuérdense que en el capítulo anterior estaba hablando el apóstol Pablo de todas aquellas cosas que eran puestas como sustituto o como, no como sustituto, como complemento de entregar su vida completa a Jesús y vivir en la vida cristiana, sino que le añadían además a la vida cristiana aspectos, ¿cierto? Dice, por tanto, en el capítulo 2, verso 16, nadie os juzgue por comida, bebida, días de fiesta, algunas nuevas, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que va a venir, ¿ya? Nadie os prive de vuestro premio afectándome. Entonces, todas estas cosas no tienen, no tienen las cosas de la tierra, las cosas complementarias o que querían poner estos, a quienes se le ve como la herejía, ¿cierto? Los que promulgaban esta herejía, que era tratar de complementar a Jesús una serie de conceptos, ¿cierto? Para que se incorporen rudimentos del mundo, conceptos que no manejen, no gusten, no toques, ¿cierto? Que no tienen, como dice el verso 23 del capítulo 21, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Justo el verso anterior, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, las cosas de la tierra no pueden resolver los grandes problemas del ser humano. Las cosas que están asociadas a nuestra naturaleza, humana nunca van a poder resolver, ¿cierto? Nuestros problemas reales que son nuestra relación con Dios. Ese es el problema del ser humano. El problema del ser humano no es la falta de educación, no es el problema de una visión global, igualdad, injusticia, democracia, no. El problema del ser humano se llama el pecado. Nosotros somos el problema. El ser humano, el problema que tiene es un problema con Dios. ¿Ya? Mientras no conoce a Jesucristo, por supuesto. ¿Cierto? Entonces nos dice, aquellos que hemos resucitado con Cristo tenemos que poner la mira a las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues si habéis muerto, ¿cierto? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces lo que debemos hacer, ¿cierto? Es buscar, ¿cierto? Marcar la diferencia, buscar las cosas de arriba, buscar las cosas que son eternas. Por eso tenemos que dar prioridad a la lectura de la palabra, prioridad a la oración, prioridad a venir a la iglesia, prioridad en buscar a Dios en intimidad, en predicar. Todo eso tiene que ser prioridad para nosotros. No tiene que estar en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar. Dios es primero, Dios es segundo, Dios es tercero, Dios es cuarto. Ese es el concepto. Nosotros tenemos que vivir una vida asociada a buscar las cosas de arriba. Ok, y luego de esto, ¿cierto? Viene el desafío máximo, ¿cierto? De que si nosotros hemos resucitado con Cristo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice el verso 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Quién debe hacer morir en lo terrenal en nosotros? Le pedimos a Dios, dice, Señor, toca mi vida, cámbiame, toca
te pido que ores por, toca, transforma a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, y pedimos que Dios haga, ¿cierto? El milagro, por así decirlo, en las personas. Pero aquí el verso es claro. Hacer, ¿quién? Ustedes, morir, pues de terrenal. Y está relacionado con el concepto de que nosotros tenemos que dejar, ¿cierto? Que el Espíritu de Dios trate sobre nosotros, sobre nuestra vida, ¿cierto? Por lo tanto, hacer morir lo terrenal en vuestros miembros, ¿ya? Nosotros no sacamos nada. Acuérdense que en aquel tiempo había una serie de herejías que indicaban que el cuerpo en su naturaleza era malo, la carne eh, eh, es satanizado, por así decirlo. Entonces, como la carne era mala, yo tenía que buscar lo bueno y creyendo que haciendo lo bueno en mi carne me voy a poder salvar. Entonces comenzaron los movimientos ascéticos, o sea, del ascetismo, en el cual la gente comenzaba a resguardar su cuerpo y cuidar su cuerpo para entender que mediante ese tratamiento doloroso, tratamiento en comida y en otras cosas difíciles, el cuerpo podía representar el trabajo de Dios que estaba haciendo en uno. Por otro lado, habían otros movimientos, como que aparecen en Apocalipsis, capítulo 6, 2 parece, 2:6 parece que cuando el apóstol Juan le dice, pero entretiene a los nicolaitas. Los nicolaitas, al contrario, pensaban que la carne era depositaria, ¿cierto?, de todos los pecados y toda la naturaleza negativa, pero que el ser importante era el ser espiritual de adentro. Entonces, con lo de afuera podíamos hacer lo que quisiéramos. Con el cuerpo yo podía estar en fornicación, podía estar haciendo lo que quisiera y da lo mismo, ¿ya? Entonces, no, acá hay que entender y tenemos que cuidado que estos conceptos, como habla el capítulo anterior, que los rudimentos del mundo se empiezan a meter en nuestra teología, se empiezan a meter en nuestro entendimiento de la vida cristiana y pensamos que si nosotros no tenemos como que resguardar nada. O sea, yo como cristiano puedo andar con otra mujer que no sea mi esposa, puedo fumar, puedo ir a fiesta, puedo emborracharme, puedo hacer lo que quiera, total. mm, Lo que importa, lo que Dios mira al corazón. No, no, no es así. Claramente el apóstol está diciendo, nosotros que ya somos resucitados en Cristo, que estamos buscando las cosas de arriba, ¿ya? Nosotros, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Comienza la larga lista, ¿cierto? Eh, Respecto a qué cosa, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales la ira de Dios, perdón, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Entonces, acá inmediatamente vamos dándonos cuenta que esto viene en la versión más literal, la versión 960 dice hacer morir, la versión más literal habla de por tanto hacer morir, o sea, como consecuencia de que nosotros somos resucitados en Cristo, que ponemos las cosas, ponemos nuestra vida en las cosas de arriba, hacemos morir lo terrenal. Nosotros, y comienza esta lista, ¿cierto? Muy, muy, muy fuerte, ¿cierto? Respecto de que todas las cosas que nosotros tenemos que comenzar a hacer morir. Entonces, este concepto, ¿cierto? ¿En dónde? En el aspecto metafísico, en el aspecto filosófico, no, en cosas concretas, en nuestro cuerpo real, el que usamos, el que usted usa, el que yo uso, el que el Señor nos ha dado, sea la edad que usted tenga la edad que tenga. Entonces, lo primero que comienza a hacer morir pues, vosotros lo terrenal. Primero, fornicación, ¿cierto? Y esto es la palabra porneia, se refiere a la inmoralidad sexual, relaciones sexuales fuera del matrimonio, todo tipo de distorsión es sexual, se aplica a todo acto pornográfico, etcétera, todo lo que está asociado a lo que es desviaciones sexuales. Entonces, esta es una palabra genérica, ¿ya? No solamente debemos pensar en las relaciones prematrimoniales. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano, una de las áreas donde más es atacado es el área sexual. Por ejemplo, tenemos clásicos de hombres y mujeres de Dios que sirviendo al Señor han caído en pecados sexuales. Y es terrible, es terrible, es terrible ver cómo un ministerio se viene abajo por este problema. Es común escuchar la frase, no, que el pastor se fue con tal hermana, qué sé yo, y cosas como esas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer morir nosotros la fornicación, ¿cierto? Todo relacionado a pecados sexuales. Los otros anteriores son similares, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos,
son palabras en griego que son diferentes, pero se le da un concepto más de perversión, ¿ya? Impureza, eh, asociaciones, ¿cierto? A nivel sexual, asociaciones que no están correspondentemente indicadas en la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, Romanos 1:24 nos muestra cierto de estos conceptos de las impurezas. Romanos 1:24, un verso conocido, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, vemos que de la larga lista comienza lo primero por el lado sexual, que es una de las cosas más importantes: impureza, pasiones desordenadas, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de claramente de deseos y avaricia, ¿ya? Que es idolatría en el fondo todo esto, ¿cierto? Es que cada uno de estos males que nos atraen hacia el lado oscuro, por así decirlo, tenemos que hacerlo morir, porque en el fondo es poner a otro en primer lugar. Ya, el concepto de tener a Dios en nuestro corazón es que Dios es el primero en nuestro corazón. Pero cuando hay idolatría, alguien o algo ocupa ese lugar y no puede ser, no debe ser. Entonces, lo primero es todo símbolo de idolatría: la fornicación, la reproducción sexual, la impureza, opción desordenada, malos deseos, avaricia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cierto? Entonces, ¿quién hace este hecho? ¿Quién hace morir? ¿Dios? ¿El Espíritu Santo? ¿Una imposición de mano? ¿Una unción? No, nosotros, ¿cierto? Buscando de Dios, poniendo nuestra mira en las cosas de arriba, hacemos este, o dejamos que el Espíritu Santo, pues obviamente Dios es el que hace la obra, pero me refiero de que no nos podemos sentarse: ah, Señor, cámbiame, Señor, yo, no sé, eh, tengo, no sé, veo pornografía y te pido que me cambies. Pero sigo viendo, no hago nada, no saco los canales o no sé, lo que haya, ¿ya? ¿Se da cuenta? Pedimos cosas que tenemos que nosotros hacer morir. Nosotros nos conocemos, nosotros no tenemos que orar más, tenemos que apagar el internet, apagar lo que sea necesario, si es que eso nos está provocando, ¿cierto? Situaciones, circunstancias, en los trabajos, gente que está, o los vecindarios, quizás, no lo sé, está atacando esa área. Nosotros tenemos que hacer lo necesario para hacerlo morir, ¿cierto? Y cosas por las cuales la ira de Dios viene, ¿cierto? La ira de Dios no es algo que aparezca en un concepto, ¿cierto? No es que Dios de repente está bien y de repente dice: no, le pido ira, voy a... No, es un concepto escatológico, ¿cierto? Que se refiere al tiempo de Dios, ¿cierto? En los cuales se cumple su palabra, su castigo, por así decirlo, ¿me entiendes? Y la ira de Dios no está hablando de algo que vendrá, la ira de Dios viene, ¿cierto? Sobre aquellos, ¿cierto? Que están en rebeldía, por así decirlo, sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de obediencia son personas, ¿cierto? Rebeldes, ¿ya? Entonces, cada uno de nosotros lo que tenemos que entender es que, como dice el dicho, Dios castiga, pero no a palo, una cosa así. El concepto es que siempre cada cosa que nosotros estamos haciendo, si decimos que estamos buscando las cosas de arriba, esto no es una palabra para el no converso, es una palabra para el que está buscando, para el que está clamando. Si decimos que hemos resucitado en Cristo y que buscamos las cosas de arriba, bueno, entonces tenemos que hacer morir esto, porque si no, la ira de Dios, el castigo de Dios, ¿cierto? Viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, nosotros no podemos pensar de que vamos a vivir eternamente tranquilos sin darle cuenta a nadie, y que diciéndonos cristianos, llamándonos cristianos, yendo a nuestra iglesia, lo que sea, y no tener nada de parte de Dios al respecto: ah, Dios está tranquilo. No, no. Tenemos que tener cuidado porque hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos que mirar y buscar las cosas de arriba, y por lo tanto, estos conceptos de la ira de Dios vienen sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que aún diciendo o llevando, queriendo servir, aún están haciendo estas cosas y no se mueren. El verso 8 dice: por ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí comienza una super mega lista, ya, que es sumamente relevante, ya, todas aquellas cosas, ¿cierto?, que pertenecen a la vieja criatura, por decir, la naturaleza anterior. ¿Cierto? Ahora dejad también vosotros ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre
con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, todas estas cosas tenemos que ir dejándolas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, y cosas similares, palabras deshonestas, todos estos conceptos. La vida nueva en Cristo nos implica otras cosas. Nosotros tenemos que entregar al Señor, ¿cierto? Todo esto y dejar que Dios trate sobre nuestras vidas. Por supuesto, la mentira está incluida ahí. Dice que tenemos que revestirnos de un nuevo hombre que está creado según Cristo y despojarnos del viejo hombre. Por eso hablamos. Entonces, acá en el 11 comienza un concepto muy, muy importante, ¿ya? Donde el Señor nos dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro o ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y el todos. Entonces, una de las características, acuérdense, que se está hablando acá, el concepto, concepto bíblico, ¿ya? Es respecto a que en Dios no hace acepción de personas. ¿Ok? Entonces, acá no es como que ya, yo voy al Señor y como yo soy pastor o tengo un ministerio, no tengo que cuidarme, tengo que buscar a Dios, tengo que dejar la ira, el enojo, no, pero el hermano que es nuevo, no, hermano nuevo no puede, no, no. O la persona que va y no, yo voy a la iglesia, no. Lo que tenemos que hacer todos, ¿cierto? Porque todos somos iguales en la casa del Señor, todos somos iguales en la iglesia. No hay griego, no hay judío. Ahí hace la diferencia entre el que tiene el concepto, ¿cierto? De la nación de Israel y el que fuera de Israel, ¿cierto? De circuncisión y circuncisión, respecto a los que creían, ¿cierto? De que había que respetar la circuncisión o no, ¿ya? Que claramente no había que respetarlo, de acuerdo a lo que él mismo dice en el capítulo anterior. Bárbaro ni escita, bárbaro y escita eran considerados culturalmente inferiores, eran como, si un buen chileno, como más brutitos, ¿ya? Entonces hay una referencia donde ni siervo, ni libre, ni bárbaro, ni cita, sino que Cristo es el todo y en todo. O sea, todos tenemos que buscar las cosas de arriba, todos tenemos que hacer morir lo terrenal, sea cual sea la persona que está eh, viviendo este caminar en Cristo. Ya, verso 12, vestido pues como cogido de Dios santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. ¿Cierto? Y comienza a decirnos un listado de cosas que no hay que hacer. Y ahí, o que tenemos que hacer morir, más bien dicho. Y ahora nos muestra lo que son como resultado, ¿ya? De vestirnos del nuevo hombre, según Cristo, con misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos, perdonándonos. Y sobre todo, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Una característica del cristianismo es el perdón. Eso el Señor lo hizo y lo mostró en la cruz del Calvario y nosotros también debemos hacerlo. Amén. Está dando un poco de frío, así que voy a buscar una chaquetita. Vuelvo inmediato. Y también un poquito de agua. Ya. Entonces, eh, tenemos que vestirnos de todas estas cosas. Y el amor que manifiesta, perdón, y el perdón es una de las características más relevantes de los cristianos. Nosotros tenemos que ser perdonadores, como Cristo nos perdonó. Es yo diría que es una cualidad totalmente necesaria y representativa de lo que somos los cristianos. Si nos está costando perdonar es porque algo pasa en nuestro corazón, algo no está bien. Fíjese que cada uno de nosotros tenemos que poner nuestras vidas delante del Señor y así como Cristo perdonó, también hacerlo vosotros. Nosotros no es tan fácil perdonar. Humanamente hay situaciones que son imposibles. Seguramente algo pequeño, si no hay problema,
cuanto a perdón, pero hay cosas que son realmente fuertes y que sin Cristo es imposible perdonar. Por ejemplo, una violación, un asesinato de un hijo, no lo sé, algo así heavy. ¿Ya? En Cristo sí, sí se puede. Entonces, lo que estamos hablando acá, estamos hablando no de casos así heavy, estamos hablando, bueno, en general, pero es que en nuestra vida a día nosotros tenemos que aprender y como resultado de que estamos mirando las cosas de arriba, poniendo los ojos arriba, tenemos que perdonar, ¿cierto? Y sobre todas las cosas, verso 14, 3:14, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, la que sí mismo fuiste llamado en un solo cuerpo y ser agradecido. Entonces acá, sobre todo, estamos hablando, ¿cierto?, de vestirnos del nuevo hombre y dice, ¿cierto?, de amor, que es el vínculo perfecto. En Galatas 6:22 nos habla de lo que es el fruto del Espíritu, que es amor, en diversas versiones. Entonces, eh, aquí, aquí tenemos que, ¿cierto?, entender que eh, este es como una referencia una, eh, una tenida, por así decirlo. Yo me pongo una tenida para salir a un lugar X, voy, ¿cierto? Hoy día vengo de reuniones, ¿cierto? Y tengo ahí una tenida. Pero si yo voy de sport con una camiseta y de otro tipo, voy con otro fin. Esto es lo mismo. Cuando yo soy cristiano, cuando yo busco a Dios, trato de buscar las cosas de arriba, hago morir lo terrenal y me visto del nuevo hombre que está vestido en amor. Amén. El amor es el inicio y la mejor estrategia evangelística que tenemos nosotros, mostrar la manifestación del amor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el amor, ¿cierto?, representa la esencia misma de Dios. Aleluya. Amén. Confiamos que el Señor, ¿cierto?, está hablándonos en esta noche, en esta tarde. Amén. De lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Y la paz, obviamente, de Dios gobierna en vuestros corazones. Aquella paz, ¿cierto?, que significa, ¿cierto?, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ya llevando la paz para Dios con el hombre, ¿cierto?, a través de la sangre de Jesús. Amén. Luego vienen, ¿cierto?, los versos de, como dice acá en el centro, ¿cierto?, nuestro texto, ¿cierto?, donde comienza, ¿cierto?, a reflejarse también de manera exterior lo que está pasando en nuestro interior. ¿Cómo se refleja esto? ¿Cómo se refleja que alguien realmente está buscando las cosas de arriba? ¿Cómo se representa en la realidad? Verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, la palabra de Cristo, ¿ya? Que hablemos de Cristo, que salga en nuestras bocas la bendición de conocer al Señor, enseñando y exhortando uno a otro en toda sabiduría. Eso es lo que Dios hace, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Amén. Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que se refleja, la persona cambia. Cuando hay alguien que está realmente buscando de corazón a Dios, la persona cambia. Y se nota en lo externo. Ahora me dio calor. eh, Se nota en lo externo. Yo me acuerdo de una canción antigua de Rabito, que era yo joven, adolescente, y la escuché y me llamó la atención la letra. Decía, cambiarás tu sentir, cambiarás tu pensar y con el tiempo cambiarás hasta tu forma de hablar. Eso es la esencia. Cambiarás tu sentir, cambiarás tu sentar, pero eso se va a traducir en algo exterior también. No estoy hablando de que si usted no conocía o alguien no conocía al Señor y venía, no sé, con un tatuaje y tiene que llegar al Señor y sacarse los tatuajes. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que se tienen que reflejar ciertos cambios exteriores. Si nosotros, no sé, po, antes de conocer al Señor teníamos nuestra pieza llena de carteles trasher y todo satánico, ¿cómo vamos a seguir si conocemos al Señor igual? Puede ser. Seguramente algo va a haber dentro de nosotros, el Espíritu Santo va a decir, oye, esta cuestión no corresponde, pues saca. Si nosotros lo hacíamos, no sé, pues, antes de conocer al Señor, todos robaban, ahora no podemos robar, no puede ser. Entonces, pero todo eso se va reflejando en algunos conceptos básicos. Primero, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñando y exhortando, cantando con gracia delante de vuestros corazones al Señor con salmos de himnos y cánticos espirituales. Aleluya. Amén. Así es. Hay personas que dicen que no necesitan adorar a Dios, que no necesitan cantar porque Dios ve su corazón. Sí, pero aquí claramente es un reflejo de que hay un cambio. Hay un cambio. Y usted, no sé, antes de conocer al Señor, o las personas que no conocen al Señor van y saltan en las fiestas y hacen todo un jaleo y en la iglesia no quieren ni pueden hacer nada. No, el Señor nos ha hecho libres.
el Señor ha estado, ¿cierto? Y si nosotros estamos peleando la buena batalla, si estamos mirando, buscando las cosas de arriba, vamos a tener la bendición de reflejarlo de esa manera, cantando con gracia en vuestros corazones, los salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que se sea de palabra y de hecho hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Todo lo que hacemos, ¿cierto? Eso lo veíamos en el libro de Efesios también, eh, que se puede hacer confiando, ¿cierto? Que lo hacemos para Él y por Él. Gloria sea al Señor. Amén. Ahora, la parte de la sección que viene ahora adelante, del verso 18, ¿ya? En adelante, 3:18, es sumamente relevante porque se representa a la sección, por así decirlo, la sección familiar del libro de Colosenses. eh, y tiene muchas connotaciones. Ya no vamos a ir uno por uno porque este no es el objetivo. Usted ya revisó el libro, acá en su libro, ¿cierto? Tiene lo que se dice, la referencia que dice a los maridos, a los casados, a los hijos, etcétera. Eso ya lo tenemos claro. Pero quiero detenerme en casadas, en verso 18, 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, ¿qué, qué significa esto y cuál es el concepto? En la versión literal, siete esposas está sujeta a vuestros eh, esposos, como conviene en el Señor. Esta no es la versión literal, por si acá. Eh, entonces, eh, es relevante poder entender, como nos decía en el libro de Efesios, someteos en amor los unos a los otros, y también se da esta especie de paralelismo entre Efesios y Filipenses en este tipo de recomendación. Efesios también habla a los esposos, a la esposa. Pero aquí fíjese, hay un concepto que es bastante interesante. ¿Ya? Primero, normalmente se habla del que está arriba para que, por así decirlo, ponga eh, su autoridad sobre el que está abajo. Así normalmente decimos, no sé, si hay un teniente y un sargento, le decimos, y el teniente tiene que hacer algo y decirle al sargento lo que haga. La Biblia y esta epístola es al revés. Le dice a la persona de menor rango, por así decirlo, lo que debe hacer. ¿Para qué? Para que la persona de mayor rango pueda recibir con bendición, ¿cierto? Esa actitud. Ya es lo que hizo Cristo, Señor, siendo de el mayor rango posible que es Dios. Se humilló, como dice Filipenses, ¿cierto? Y se hizo hombre hasta muerte, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, eh, vemos que la palabra, en este caso el concepto, ¿cierto? Está sujeta al concepto de sujeción, quizá no es tan completo respecto a lo que realmente se quiere eh, eh, indicar en este verso. Quizá la traducción no es la más interesante, o la mejor de la palabra griega hupostazo, ¿ya? Sujetarse es como dejarse pasar por encima aproximadamente. Pero quizás el concepto más correcto es el que aparece en Efesios y que también se pudiera entender esta traducción de mejor manera, el concepto de la sumisión, ¿cierto? Que se hace un énfasis en la pasividad, en una especie de quizás, em, eh, quizás como extremo, ¿me entiendes? Por un lado, sujeción, eh, idea de pasar, dejar pasar por encima, y sumisión es como no hago nada. Quizás el concepto más adecuado es el de subordinación, ¿ya? De la cual de manera voluntaria yo me someto y decido estar bajo los preceptos de mi autoridad, ¿ya? Y ese es el concepto que es cristiano, ¿ya? Pero también se ocupa en las Fuerzas Armadas, ese concepto de la subordinación, ¿ya? Recuérdese que en Efesios 5:21 dice soportándoos en amor los unos a los otros. Ese es el concepto, soportarse, subordinarse, dejar voluntariamente que otro, ¿cierto?, lleve la autoridad, me
me parece más adecuado. Tú, por tanto, si casada, está sujeta o está subordinada a vuestro propio marido, como conviene en el Señor. O sea, eh, como conviene en el Señor, te da un concepto, ¿cierto? Como que está asociado, ¿cierto? Al temor de Dios, como conviene hacerlo de acuerdo a lo que Dios nos muestra, ¿cierto? En su palabra. Entonces, cada uno de nosotros, los esposos, eh, perdón, las esposas deben estar subordinadas a su propio marido, como conviene en el Señor, dando la idea, ¿cierto?, de que es lo necesario para estar de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice, ¿cierto? Eh, Como comenta acá, ¿cierto? El libro de texto, ¿cierto? Que tenemos y te dice, es apropiado que la esposa se sujeta a su esposo, pues primero fue formado Adán, luego Eva. Aún el hijo está sujeto al padre, como dice 1 Corintios 15:28. La sujeción significa lealtad de una unión tal como del esposo y la esposa sigue el modelo de relación celestial de Cristo y su iglesia. Acuérdense, como decía en Efesios, medio frío. Entonces, eh, mm, me concentra el frío. Eh, entonces, es importante entender que todo esto, tanto esposas, esposos, hijos, todos tenemos que subordinarnos a la autoridad por amor y de manera voluntaria, sabiendo de que esto conviene en el Señor. Y también, verso 19, marido, amad a vuestra mujer y no seáis ásperos con ella. Ámenla, amémosla, ¿cierto? Como dice Efesios 5:25-30, que mismo se ama, que se ama a sí mismo se ama, que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, todas estas reglas, hijo, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, siervo, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con razón sincero, temiendo a Dios. Entonces, en todos estos casos, en todos estos casos está la, la indicación de la persona que debe subordinarse, ¿se da cuenta? No se le dice, oye, padre, preocúpense de su hijo, no, sino que, ¿cierto? Se dice, siervo, obedece a todos vuestros amos terrenales. Es, es bastante fuerte esa frase, ¿ya? Donde los empleados, en el fondo los siervos, tenemos que obedecer a nuestros amos terrenales. ¿Por qué? Como para él, Señor. Y todo lo que hagáis, ¿ya? ¿Cierto? Verso 23, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿A qué le dice eso? A los siervos. Que las cosas que nosotros hacemos y los que servimos en, en esta tierra, sociedad, tenemos que hacerlo como si lo hiciéramos para el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que piensa o dice que nosotros los evangélicos somos flojos, qué sé yo, aquí y allá. Al contrario, nosotros deberíamos hacer lo que la Biblia dice. Cuando yo trabajo, lo hago como si lo hiciera para el Señor. No saco la vuelta, no malgasto recursos, ocupo bien mi tiempo. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer no para nuestros amos terrenales, nos bendicen con trabajo, sino que, ¿cierto? Para Dios, como dice acá en el fondo. ¿Por qué? Porque es una bendición. ¿Ya? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor, que del Señor recibiré la recompensa y la herencia, porque Cristo el Señor servís. Aleluya. Amén. Todo esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque las cosas que hacemos, y las hacemos para el Señor, las hacemos bien, ¿cierto? Hacemos con ganas, lo hacemos con ánimo, queremos lo mejor para el Señor, su casa. Y si nosotros no tenemos el mismo pensamiento en nuestro trabajo, quiere decir que no somos buenos cristianos. Quiere decir que no estamos reflejando, no estamos haciendo morir lo terrenal y está aflorando lo terrenal. La viveza, el robo, el paseo, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué, qué debemos hacer las cosas? Y de corazón y como para el Señor.
El verso 25, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona. Nuevamente, este concepto del principio bíblico que recorre toda la Biblia. Dios no tiene excepción de persona. Amén. Eh, y pasamos al capítulo 4 de Colosenses, donde ya tenemos otra sección, aunque está terminando todavía el verso, perdón, este párrafo respecto a los deberes sociales, por así decirlo, pero ya vamos a pasar la sección de compañerismo. Ya hablábamos de los siervos que obedecen, ahora se le dice, primero se le dice a los que están en subordinación y luego a los que son bendecidos, por así decirlo, designados como los que deben tener gente bajo su mando, por así decirlo, su dirección. Decimos, ¿cierto?, de que el hombre es el cabeza de la mujer, como leíamos en Efesios, pero qué responsabilidad es tremenda porque se nos hace y se nos pide ser igual y amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces eso es muy terrible, que como Cristo amó a la iglesia y hizo todo por ahí. Así deberíamos ser nosotros, ¿cierto? Ahora, los conceptos de los amos, ¿cierto? Y los siervos, ¿cierto? Amos, hacer todo lo que es justo y recto como vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Ven? El concepto de que hay que hacer tesoros en los cielos, los amos, ¿cierto? Se le pide a los siervos subordinación y los amos que no abusen. Al contrario, sean buenos, ¿ya? El verso 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta clara para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aleluya. Amén. Entonces, para que lo manifieste como debo hablar, andad sabiamente para lo de afuera, viviendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Amén. Entonces, es un reflejo de la nueva vida. Nosotros como siervos tenemos que subordinarnos a nuestros amos terrenales. Nosotros como hijos tenemos que subordinarnos a nuestros padres. Nosotros como esposa tienen que subordinarse a su esposo. Los esposos tenemos que subordinarnos a Cristo. ¿Ya? Los hijos tienen que subordinarse a los padres. Y así, los líderes, subordinarse a los pastores, los hermanos, los líderes, así. Así debe ser porque esto es lo que conviene en el Señor. Aleluya. Amén. Nota el paralelismo entre en las epístolas de Efesios y Colosenses. Se ve que hay paralelismo ahí, importante. Vamos a terminar la última sección, que es la sección de salud, bastante rica porque hay harta información. El, el concepto, ¿cierto?, de, de lo que Pablo dice en estos versos y en lo general de la epístola también es algo relevante, también es algo que hay que tomar en cuenta, aparecen nombres, aparecen detalles que pueden ser eh, y entregarnos una riqueza especial. Todo lo que, verso 7 4 7 todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Aleluya. Amén. Qué, qué buen, qué buen, qué buena descripción, ¿ya? Que se hace de estos hombres que aparecen acá junto a Pablo. Entonces, por ejemplo, el primero ese mencionado es Tíquico. En nuestro estudio, ¿ya? Se nos habla de que era amigo y compañero de Pablo, oriundo de Asia Menor, probablemente en Efeso. Se menciona 5 veces en el Nuevo Testamento. Ya hay una serie de referencias que aparecen en nuestro libro de estudio. Pero lo que más rescato es lo que se dice de cada uno. ¿Ya? Eh, Primero, de Tíquico se dice amado hermano. Oh, amén. Podríamos decir de nosotros que somos ahora el hermano, el amado hermano Raúl, el amado hermano Héctor, hermano amado Juan, Jorge, la amada hermana Ladies, la amada hermana, ¿cierto?
María, etcétera. Podría decir eso nuestro líder, nuestro pastor, pastor a nivel nacional, pastor de nuestra iglesia, ¿ya? Todo lo mío lo dará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, un hombre que sirve por el ministerio, alguien que hace el ministerio y consiervo en el Señor. Deja absolutamente claro que, ¿cierto? Se le indica que Tíquico tiene ¿cierto? Una relación con Pablo muy cercana, diciéndole amado hermano. También una relación con el concepto de la iglesia, diciendo, ¿cierto? Fiel ministro. Y por último, consiervo en el Señor. Aleluya. Qué manera de resaltar, ¿cierto? Eh, que es alguien que está, como dice el verso 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestro corazón. Aleluya. Amén. Pablo ha enviado o va a enviarse, pero seguramente o probablemente envió esta carta con él mismo para hacer y tener saber eh, las novedades de esta iglesia, la iglesia de Colosa. Tíquico estaba ahí. Amén. Luego, ¿cierto? Comienza a representar otras personas, otros discípulos, ¿cierto? De Pablo, que están ahí con, verso 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa lo harán saber. Onésimo, amado y fiel hermano. Uf, qué descripción. Amén. Qué descripción. El verso 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda y a Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuera vosotros recibido. Amén. Qué tremendo, qué tremenda descripción. Nosotros en nuestra iglesia teníamos un hermano tan fiel, sumamente entregado, sumamente servicial, hermano Orlando Soto, ya falleció hace unos 5 años. Y yo le puse a él, le dije, hermano, un día dije, usted es mi Aristarco, mi compañero de prisiones, como dice acá. ¿Ya? Y yo puedo verlo, ¿por qué? Porque Aristarco estaba literalmente con Pablo en su prisión, ¿ya? O sea, no solamente lo iba a ver, no solamente estaba orando por él, sino que también había un concepto mucho más fuerte ahí, que era ser compañero de prisión. El, 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 ¿Cierto? La connotación de ser compañero de prisión implica una serie de seguimientos. Por ejemplo, con este hermano, yo, ¿por qué lo entiendo así? Porque él estaba siempre. Una de las características a veces de las personas es que a veces no podemos estar por distintas circunstancias, tanto familiares, personales, laborales, no podemos estar. Yo mismo hoy día estoy a, no sé, 8.000, 12.000 kilómetros, no sé cuánto estoy de mi casa, en Alemania. Y no he podido estar estos días con mi hijo en X cosas, que mi hijo quería ir, por ejemplo, quería ir a la celebración de Star Wars y toda la cosa. No pude, pero ahí, de alguna u otra manera, la mamá lo llevó. Entonces, lo que quiero tratar de decir es que una de las características de estas personas es que están, compañero de prisión está. Puede que no sea un gran predicador, no sea un gran consejero, que no sea una persona que con empuje y con carisma, ¿no? Pero está. El solo hecho de estar ya es una representación muy potente, ¿cierto?, de lo que significa el ser un compañero de prisión. Os saluda, dice Marcos, sobrino de Bernabé, el mismo que él, ¿cierto?, había desechado después del primer viaje misionero que Pablo hizo con Bernabé, había llevado Juan Marcos, este se alejó, dejó la misión y Pablo no quiso más con él. Pero luego, pasado el tiempo, luego de estas misiones, los 3 viajes misioneros, después le dice, ¿cierto? Marcos, el sobrino de Bernabé, del cual habían recibido el mandamiento. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Amén. Los únicos de la circuncisión que han sido eh, para él consuelo. ¿Por qué? Porque estaba prisionero. Aleluya. Eh, eh, y os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. En la frase, ¿cierto?, que
vemos asociada como que es uno de vosotros, ¿ya? Probablemente dirigía a la iglesia de Colosa o estaba relacionado, ¿cierto?, con la iglesia de Colosa. ¿Por qué? Porque al decir que es uno de vosotros, por lo menos está identificado con esa iglesia, ¿ya? Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos de todo lo que Dios quiere. Amén. Aleluya. Amén. Porque de esto doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Tiene gran solicitud, o sea, hay una carga, como yo lo decía la otra vez en la clase. Uno tiene que tener una carga por alguien, por alguna iglesia, por una persona, uno tiene por un ministerio. Uno tiene que llegar a un momento de sentir que la obra no es solo lo que tú haces, sino que lo que somos parte de una gran, gran obra. Y entre eso dice que tenía gran solicitud por vosotros, o sea, preocupación, cuidado, ¿ya? Por la obra en este caso en Colosa, ¿ya? Y también por lo que está en Colosa, la que está en la Odisea y la que está en Hierápolis. En verso 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Solo Lucas se menciona como el médico amado, ¿ya? Probablemente Lucas estaba con ellos tomando todos los datos para poder hacer el evangelio, cual él hizo para Teófilo, ¿ya? Tratando de poner en orden todas las cosas que han sucedido con Jesús, ¿ya? Pero fíjese que de la única persona que no se dice nada es de Demas. No se dice nada, nada, ningún aspecto positivo ni negativo, nada. Me saludan, el médico amado, amado hermano, compañero de prisiones, eh, qué sé yo, lo que dice acá, cierto justo, etcétera. Pero de Demas no se dice nada, nada, ninguna connotación. En 2 Timoteo 4:10, el apóstol nos muestra que llega un instante de su vida donde Demas pasa. 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Oh, Señor, qué terrible. Que en la Biblia, por esa frase, ese pobre Demas se alejó del Señor y quedó puesto ahí en la historia para toda la eternidad, como un compadre, ¿cierto?, que dejó al Señor y que quedó escrito ahí. Eh, nosotros tenemos que tener cuidado que no de nosotros se digan solamente cosas buenas. Las cosas malas, ¿cierto?, que queden atrás y que no sean notorias. El verso 15, ¿cierto?, dice, salud ya terminando esta carta, saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Había iglesia en las casas, ¿cierto? Cuando esta carta sea leída entre vosotros, hacerla también, que se lea la iglesia de los laodicenses y la de la Odisea lo leáis también vosotros. Es un buen punto eso. Es decir, Arquipo, mira que cumplas el mandamiento que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, vemos que esta carta eh, termina con la orden, por así decirlo, que sea leída en todas las iglesias. ¿Para qué? Para que se entiendan los conceptos, así como la de Efeso, como la de Colosenses, que pueda ser compartida. Amén. Para, para la bendición de todos. Amén. Así que hemos terminado esta bella epístola de los Colosenses. Que el Señor les bendiga, hermanos, disculpando el hecho de no estar ahí en vivo, en directo, para mayor riqueza de la clase. Eso podemos solucionarlo, ¿cierto? Buscando este tipo de herramientas. Por último, ¿cierto? Les queda a ustedes, ¿cierto?, el tiempo para poder estudiar, ¿ya? Tienen que hacer su segunda 3, que sea caso de Filemón, y yo les voy a enviar el próximo lunes la prueba en Efesios, Filipenses y Colosenses. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, oramos al Señor, que el Señor bendiga esta clase y ustedes puedan aprenderla, valorarla y seguir adelante.
en este estudio de IBC. Gracias, Señor, te damos por la bendición que nos has dado de poder compartir esas palabras. Pedimos la mayor riqueza, Señor, para los alumnos y para todas las personas que puedan estar escuchando. Señor, confiamos en ti, en tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Cuídense, que estén bien. Lo voy a subir esta a YouTube. Bendiciones.